Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Amén. Pueden tomar asiento. Y veníamos, dice acá la palabra, es acá, hermanos, esto que leímos cuando el Señor está ante Pilatos, esta tan conocida relato, pasaje de la Biblia. Veníamos nosotros hablando, ¿no es cierto? Habíamos pasado por el momento desde el capítulo 13 al 17, cuando Jesús habla a solas con sus discípulos. Después en el 17 Él ora e intercede por sus discípulos, orando por ellos para que Dios los libre del mundo, amén, para que ellos puedan ser esa iglesia que Jesús quería que ellos formaran y que ellos formaron después. Lo mismo es para nosotros también, esa oración por los discípulos, decíamos, es también para nosotros, hermanos, para que podamos ser esa iglesia unida, esa iglesia donde podamos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros, que eso era algo que Cristo, nuestro Señor, resalta y quiere enfatizar mucho en eso, hermanos. Les dice, ora también el Señor para que sean esa iglesia unida, esa iglesia libre, esa iglesia, hermanos, que realmente crea en Él y pueda hacer su voluntad. Y eso también para nosotros. Y para que y orando también, hermanos, cuando digo para nosotros, porque el Señor dice en esa oración que también esto, o sea, que también sean guardados del mundo y guardados del mal los que van a creer a ellos, los que van a creer en Él, en Jesús, por la palabra de de los 11, de los discípulos, ¿cierto? Y eso somos nosotros. Es Jesús intercediendo, es Jesús haciendo una oración, es Jesús poniéndose entre sus discípulos o su iglesia, hermanos, o sus discípulos y nosotros, y Dios. Después, cuando vienen a arrestarlo, unos 600 soldados, hermanos, Él también se pone de nuevo entre sus discípulos y los soldados. Amén. Él también les dice, hermanos, yo soy a quien buscáis, dejen ir libre a estos. Lo mismo hizo también, hermanos, con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Deja libre a estos y crucificame a mí. Deja ir libres a estos y yo llevo las culpas de ellos, yo llevaré el pecado de ellos. Amén. Que era lo que estaba sucediendo, que era lo que sucedió. Y por eso estamos nosotros acá, hermanos. Y podemos decir también cada uno de nosotros con plena certeza que somos sus hijos y que somos salvos también. Amén. Después veíamos como uno de esos discípulos, como uno de esas personas, como uno de esos miembros de la iglesia del Señor, Pedro en este caso, hermanos, había claudicado, tuvo miedo. Amén. Él y los demás también, ¿no es cierto? Pero también como cuando Pedro negó a Jesús, y podíamos ver la valentía de Jesús y la cobardía de Pedro, cosa que a veces pasa también con nosotros. Y cómo Jesús, hermanos, después lo restauró también a él. Amén. Y ahora vemos que estos líderes religiosos judíos, estos principales judíos, hermanos, estos que estaban tan en contra de Jesús, estos que decían defender la ley de Dios, estos que decían pararse por lo recto, por la ley de Dios, hermanos, los llevan ahora, lo querían entregar, lo querían matar, y los llevan ante Pilatos, ante el procurador romano de ese tiempo, el representante de Roma en esa región, en Israel, ¿no es cierto? La máxima autoridad. Y los llevaron delante de él, y ahora sí entramos en el capítulo que hemos leído, hermanos. Dice, y era de mañana, y ellos, dice, no entraron fíjense algo, no entraron en el pretorio para no contaminarse porque tenían que comer la Pascua, porque era día de Pascua ese día, ese viernes a la mañana. Dice, entonces le dijo, respondieron, entonces como no entraron, Pilato vino a ellos, ¿sí? Y les dicen, ¿qué acusación le dice Pilato traen contra este hombre? Y ellos le dijeron, si no fuera malhechor no te lo hubiésemos traído. Y Pilato le dice, júzguenlo ustedes bajo su ley, si es uno de los suyos, es un judío. Y le dicen, no he permitido darle muerte a nadie. O sea, le están diciendo, te lo trajimos para que lo mates. Te lo trajimos porque lo queremos muerto. Amén. No querían entrar al pretorio para no contaminarse porque era un lugar de los gentiles, de los romanos, hermanos, para no contaminarse por la ley, pero querían matar a un hombre inocente. Que ellos sabían que era inocente, que ese es nuestro Señor Jesús. Fíjense el grado de hipocresía de estos hombres, hermanos. Es la mentira y la hipocresía andando, eran todos estos hombres. Amén. Eran todos ellos. No querían contaminarse, no querían contaminarse porque eran santos, pero estaban llevando a un hombre inocente y ellos sabían que era inocente para que los romanos lo matasen. O sea, no lo vamos, para después decir quizás no fuimos nosotros los que lo matamos, fueron los romanos. Nosotros
somos puros. Fíjense lo que eran estos hombres, hermanos, la hipocresía de esta gente. Pero fíjense también, esto es lo que eran los hipócritas, los líderes religiosos hipócritas, que a veces nosotros éramos así también. Amén. Y a veces hay en la iglesia gente así también, pero ahora quiero hablar un poquito de eso después. Hay gente así también, hermanos, pero especialmente antes de venir a la iglesia éramos así. Amén. Y dice la palabra que no nos es permitido, le dijeron, dar muerte a nadie. Ellos no querían matarlo ellos, porque si no iban a ser, porque no querían contaminarse, querían que sean los romanos quienes lo matasen. Pero, hermanos, todo esto, quiero que veamos esto, la mano de Dios en todo esto. Primero, Jesús, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que estaba entregándose a ellos. ¿Sí? Él podía librarse y no lo hizo. Eso lo vimos también. Él estaba entregándose a ellos. Ahora, si eran los judíos los que tenían que matar a Jesús, si ellos le hubiesen hecho caso a Pilato cuando le dijo, júzguenlo ustedes y arréglense ustedes, si eran ellos, a ellos no se les permitía, hermanos, no era la forma de matar de ellos la crucifixión, era la lapidación. Lo mataban tirándole piedras. Es más, a Jesús intentaron hacerlo un par de veces en el templo también, matarlo a piedrazos, pero no lo hicieron. Jesús había dicho y había profetizado, y estaba profetizado incluso en los profetas del Antiguo Testamento, y ustedes lo saben, hermanos, que Jesús tenía que ser, ¿qué? Colgado de un madero. Y la única forma ahí en que Jesús tenía que, hermanos, que se podía hacer, podríamos decir, colgado de un madero, era si los que lo mataban a él eran los romanos. Todo esto venía de Dios. Amén. Si eran los judíos los que iban a tomar parte, fíjense que un par de años después, unos años después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿quién fue el primer mártir cristiano? Esteban. ¿Cómo lo mataron? A piedrazos, lo lapidaron. ¿Y quiénes lo mataron? Los judíos. Amén, los judíos. No fueron a Roma, no fueron al procurador, no, lo hicieron ellos. Pero esto estaba, hermanos, establecido así. Jesús, por Dios, todo esto de que lo llevaran a Pilato, todo esto de que mostraran tanta hipocresía, todo esto, hermanos, de que no podemos matarlo nosotros, sino que tiene que ser Roma, porque lo querían muerto, hermanos, tiene que ser, era dirigido por Dios. Jesús entregándose en las manos de su Padre, y su Padre, hermanos, llevándolo a la cruz de esta manera. Amén. Una de las cosas que tenía que también cumplirse era que Jesús tenía que ser, dice la palabra de Dios, que tenía que cumplir la palabra de Dios, tenía que morir por el pueblo, tenía que morir, hermanos, siendo maldecido por Dios, siendo maldito. Y eso responde, hermanos, a Deuteronomio 21:23, donde Moisés dice, hermanos, que cuando Dios le manda a Moisés que cuando uno era encontrado en una falta que era digno de muerte, aparte de la lapidación, sino algo más grave, cuando era encontrado algo digno de muerte tenía que ser colgado de un madero, y que era maldito el que era colgado. Por Dios era maldito de parte de Dios el que era colgado de un madero. Dice, por eso no lo deje que esté mucho tiempo. Una vez que muera, enterralo ese mismo día y no lo deje pasar mucho tiempo para que no se contamine la tierra. Léalo después en Deuteronomio 21:23. Esa palabra también se tenía que cumplir. Y Pablo lo dice después en Gálatas también, hermanos, cuando dice que Jesús murió por nosotros, por cada uno de nosotros, y que fue maldito de parte de Dios, porque así lo dice la ley, maldito el que es colgado. Gálatas 3:13, léalo después, maldito el que es colgado de un madero. O sea, esa palabra, hermanos, se tenían que cumplir todas en nuestro Señor Jesús. Amén. Eso tenía que cumplir. Por eso está sucediendo todo esto que nosotros vemos hoy. Por eso los judíos no lo mataron ellos, sino que lo llevaron a los romanos. ¿Por qué? Porque Dios quería que Jesús fuese crucificado. Si eran los judíos, lo tenían que apedrear. Si eran los romanos, lo iban a crucificar. Y él tenía que morir, hermanos, colgado del madero, colgado de la cruz, por cada uno de nosotros, para ser, hermanos, para llevar nuestros pecados, para que la maldición y la ira de Dios fuese sobre él, hermanos, y no sobre nosotros. Amén. Todo esto, hermanos, está sucediendo, todos estos detalles y estas cosas suceden para que se cumpla la palabra de Dios. Por eso lo dice Juan también, hermanos, para que en el versículo 32, para que se cumpliese la palabra
que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Y él había dicho, hermanos, en San Juan 12:43 creo que es, había dicho que cuando el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de que muerte iba a morir. Él estaba diciendo, no me van a apedrear, no me van a matar de otra manera que no sea colgado en madero. Y lo dijo 3 veces también. A Nicodemo se lo dijo también. Ustedes recuerdan, hermanos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Así yo voy a ser levantado para la salvación de todos los hombres. Amén. Tenía que cumplirse esa palabra, por eso Juan lo dice también. ¿Entienden, hermanos? Es muy lindo saber todo esto y ver cómo Dios va haciendo todo para que se cumpla todo lo que Él ya había dicho en la palabra. Por eso es importante mirar bien la Biblia, bien la palabra de Dios en todos sus contextos y cómo vienen todas las profecías también. Hermanos, todo esto estaba profetizado. Jesús tenía que ser crucificado y por eso están sucediendo todas estas cosas. Amén. Pero es increíble, y ahora vuelvo un cachito más, hermanos, a la hipocresía de estos hombres. Hipocresía, la palabra hipocresía significa actuación, actor. Amén. Es mostrar una cosa que no soy, pero mostrar adrede, a propósito, algo que yo no soy. Mostrar justamente para no mostrar lo que realmente soy, hacer una pantalla. Amén. Actuar, una máscara. Hermanos, eso es ser hipócrita, eso es lo que hacían estos hombres. No, somos puros, no nos vamos a contaminar con el coso. Pero dentro suyo todos tenían un odio impresionante por Jesús y lo querían, y sabían que era inocente y lo querían matar. Amén. Eso es ser hipócritas. No es ser hipócrita, hermano. El viernes hablábamos con May y Mati de esto. No es ser hipócrita que yo hable de Dios y hable lo que yo sepa de Dios y todavía no viva todo lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque es más fácil, hermanos, o va más adelantado mi conocimiento. Eso es natural y es siempre así. Siempre va a ir más adelantado mi conocimiento de las cosas de Dios que lo que realmente puedo vivir. Entonces no piense cuando eso sucede que usted conoce de Dios y todavía hay cosas que le cuestan y todavía hay cosas que no podemos hacer o que todavía hay luchas que tenemos, hermanos. No piense de usted mismo que es un hipócrita. No lo es. Está luchando. Amén. Y eso es bueno. Por supuesto que va a ser mayor su conocimiento de Dios que su vida. Amén. Porque siempre va a ir, hermanos, su conducta y su vida y su pasión por el Señor va a ir detrás del conocimiento de Dios. Cada vez, hermanos, además se trata de las cosas de Dios y cada vez van a ser mayores cosas las que vamos conociendo, incluso a veces nuevas para nosotros que tenemos que hacer porque nos vamos descubriendo cada vez más a Él. Entonces siempre vamos a ir detrás. Por eso no es ser hipócrita, hermanos, que usted conozca de Dios y todavía hay cosas que no pueda cumplir, si es que usted las está intentando y está luchando con eso. Sí es ser hipócrita, hermano, que usted conozca de Dios y de la misma manera va primero el conocimiento, conozca de Dios y no quiera saber nada con eso y quiera hacer lo que usted quiere, pero a los otros le muestra que usted es un cristiano. Pero intencionalmente, a propósito, usted no quiere y no piensa obedecer a Dios. No dice, no, esto me cuesta, no, esto todavía no lo entiendo, pero lo quiero entender o lo quiero buscar. No dices, no, esto no lo hago, voy a hacer lo que yo quiero, pero soy un cristiano. Eso sí es ser hipócritas. Amén. No luchar es ser hipócritas. No luchar contra el pecado y querer mostrarse santo es ser hipócritas. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Eso es hipocresía. Tampoco, hermanos, que a veces está la confusión y a veces van a escuchar a gente decir, yo no tenía ganas de leer la Biblia ni de orar hoy, o no tenía ganas de ir a la iglesia hoy, y como no soy hipócrita, porque no siento, no voy. Porque no soy hipócrita y no siento y no tengo ganas de ir a la iglesia, entonces no voy. Decir eso es mostrar justamente que es un hipócrita. Amén. ¿Lo entienden, hermanos? Nunca va a tener ganas de venir a la iglesia, nunca va a tener ganas reales de orar, nunca va a tener ganas de leer la Biblia. Su carne no quiere nunca hacer eso, pero usted lo tiene que hacer. Por eso les digo, si nos vamos a guiar por los sentimientos, y la Biblia dice que no escuchemos nuestro corazón, sino que veamos lo que dice Dios. Si nos vamos a guiar por nuestros sentimientos, no somos cristianos. No hay salvación, no hemos entendido nada. No, yo no voy a orar porque no voy a la iglesia porque no tengo ganas, me levanté y no tengo ganas, pero como no soy hipócrita no voy a ir sin ganas a la iglesia. Está siendo hipócrita al pensar eso. ¿Entienden, hermanos? El verdadero hijo de Dios, no, aunque no tenga ganas, yo sé que no voy a tener ganas, voy igual.
y Dios me va a bendecir. Voy a ir a alabar a Dios igual a pesar de mí. Ese es un cristiano, ese no es un hipócrita. O sea, no es el hipócrita, hermanos, el hecho de que algún día no tenga ganas de ir a la iglesia. Es ser hipócrita, hermanos, o mentiroso el hecho de decir que porque no tengo ganas no voy, y como no soy hipócrita no voy. ¿Entienden, hermanos? ¿Se entiende, hermanos? Es muy fino, pero es real. Amén. No se guíe por su corazón. Es algo que la Biblia, hermanos, se encarga muchísimo, que el Señor encargó. Engañoso, perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Mentiroso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Nunca va a sentir seguir a Dios usted por usted mismo. No va a querer, su carne no quiere. El Espíritu que está en usted, ese es el que quiere, ese es el que lo empuja. Ese es el que hace, hermanos, que usted venga a la iglesia, ese es el que hace, el que lo humilla, ese es el que rinde su corazón. Por eso les digo, hermanos, ustedes pueden ver eso, que a pesar de lo que ustedes son, de lo que nosotros somos, yo también soy como ustedes, hermanos, a pesar de lo que nosotros somos, todavía venimos a alabar y nos gusta y nos sentimos bendecidos y sentimos que somos sus hijos. Todavía, hermanos, luchamos contra el pecado y hay cosas de nosotros que no nos gustan. Si está eso no es nuestro, no es natural suyo. Si está eso en nosotros, eso es de Dios. Y eso es, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros. Y es bueno que lo veamos también. Lo malo sí es nuestro y es bueno que lo veamos también. Pero lo otro, lo que nos hace venir, lo que hace que, hermanos, que no queramos eso, lo que nos hace luchar con eso viene de Dios. Por eso yo me animo a decir, hermanos, y a la mayoría de ustedes los conozco bien, que son hijos de Dios. Por eso a veces les digo, son hijos de Dios, porque está eso. Amén. A veces ustedes mismos no lo ven, pero yo sí lo puedo ver. Amén. Está eso en ustedes, porque si no, no estarían, porque si no, se irían tras su propio corazón, tras sus propios deseos, tras sus propios sentimientos y todo eso, pero no lo hacen. Y es sincero cuando dicen que quieren hacer la voluntad de Dios, aunque todavía no podemos, quizás, como querríamos nosotros. ¿Y por qué no podemos hacer la voluntad de Dios como nosotros querríamos hacerla? Por esto que les decía primero, hermanos, porque conocemos más de lo que realmente cumplimos. Y es natural, es normal. Y está perfecto, hermanos, que queramos cumplirlo y que estemos decepcionados quizás de nosotros mismos porque todavía hay cosas que no podemos hacer. Pero siempre, siempre nuestro conocimiento de las cosas de Dios está más adelantado. Entonces, no es usted un hipócrita por eso. Eso hablábamos el otro día con Mati. No es usted un hipócrita por eso. No crea que está siendo hipócrita, no lo está luchando. Y es bueno que siga conociendo más y más, hermanos, y es bueno que siga teniendo por delante cosas a las que tiene que cumplir y que todavía no puede. Y que eso, hermanos, haga que usted luche por llegar a eso. Eso es buenísimo y no es ser hipócrita. Hipócritas eran estos hombres, estos que decían ser santos, que decían ser de Dios, que estaban orgullosos de respetar la ley, de cumplir, entre comillas, la ley, hermanos, pero en su corazón estaban decididos, y sabiendo que estaba mal, estaban decididos a matar a un hombre inocente, a nuestro Señor Jesús. Después hay otra cosa también muy importante, hermanos, que varias veces les he dicho que viene al caso también con esto, cuando el cristiano peca. Usted conoce que algo no tiene que hacerlo, pero cayó. ¿Qué puede suceder? No tiene que ser algo habitual en nosotros, por supuesto, pero puede suceder. En el momento que usted va a cometer ese pecado, hermanos, el Espíritu de Dios le va a alertar. Y va a tener ahí como una tirantez, como una lucha. ¿Lo hago, no lo hago? Pero está descuidado y vamos a suponer que lo vence el pecado. Cuando ya cruzó esa línea de esa resistencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos, si usted cometió el pecado, mientras está pecando o cuando está pecando, hermanos, su carne disfruta del pecado. Porque es así. Si no, no existiría el pecado. Si no, sería fácil ser un cristiano. Su carne lo disfruta. El tema es, y acá está la diferencia del cristiano y el no cristiano, es el después. ¿Cómo se siente el cristiano y cómo se siente el no cristiano? El cristiano, hermanos, se va a sentir horrible delante de Dios. Se va a arrepentir de su pecado de todo corazón y va, hermanos, a tratar de tomar todas las medidas posibles para no volver a cometer ese pecado. Y le va a pedir perdón a Dios y se va a doler de ese pecado y se va a volver de él. Pero antes de eso sí lo disfrutó y eso pasa con todos los hombres. Pero el tema es, hermano, que el cristiano va a luchar y se va a arrepentir, va a luchar y va a ser restaurado por Dios. Y por supuesto no puede, hermanos,
por lo menos por estar, no sé, muchos años, mucho tiempo cayendo siempre en el mismo pecado. Es importante que vaya creciendo en santidad, que vayamos todos creciendo en santidad. Pero el no cristiano, hermanos, cayó, disfrutó del pecado, no tuvo, ni siquiera tuvo lo anterior al pecado, esa resistencia que el Espíritu de Dios pone. Quizá un poco de cargo de conciencia al principio, pero después cae, peca, disfruta, y cuando terminó de pecar y se dio cuenta que hizo algo malo y que en la iglesia dicen que eso está mal, es normal, todo el mundo lo hace. No le pesa, no le duele. Ese es un hipócrita, ese es un mentiroso. Ese no tiene a Cristo. Y hermanos, hay dos clases de hombre en el mundo. El que tiene a Cristo, que es el que le pasa lo otro, puede pecar, pero le pasa lo otro. Se duele después de haber pecado, aunque el pecado lo disfrutó, porque naturalmente todos los hombres hacen eso, hermanos, disfrutan el pecado o quedan y no estoy hablando de pecado porque ahí pensamos en pecado sexual y todo eso, no, en todo tipo de pecado. Una mentira, salí del paso con la mentira, pasó todo, en el momento lo disfrutó, pero después se dio cuenta que mintió y le duele, y mucho, y se arrepiente. El no cristiano, mentí, bueno, todos lo hacen, no pasa nada, así que, y está ya abierto para que la próxima vez lo vuelva a hacer. Pero ese es un hipócrita, ese es un mentiroso. Y les decía, hay dos clases de personas, ese o el otro. El que tiene a Cristo es el que se va a doler, aunque peque se va a doler, y va a ir venciendo ese pecado. Y el otro, hermanos, la otra clase de personas que existen en el mundo son los que no lo tienen, los que no le importa, los que siguen. Pueden entrar a la iglesia y pueden seguir pecando y quieren hacerlo también. No hay más secretos que esos. Amén. O estamos en la verdad que es Cristo y eso sucede con nosotros y Él mismo enseñó que eso sucede con los hombres, o vivimos en hipocresía y en la mentira, creyéndonos como viven los hombres del mundo también, hermanos, creyéndose buenos, pero no siéndolo delante de Dios, o creyéndonos buenos, incluso hijos de Dios, entrando en la iglesia y no tener intenciones de obedecer a Dios. Vivir una mentira. Hermanos, no hay otra. O estamos en la verdad, o somos como nuestros líderes religiosos judíos. Amén. Eso es, hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta. Pero recuerde bien lo que es verdaderamente, porque a veces son líneas delgadas que los separan una cosa de la otra. Lo que es verdaderamente ser un hipócrita y el otro que no lo es. Que tiene luchas, que está luchando, y todos los tenemos, hermanos, y todos los días debemos luchar con el pecado que está en nosotros. Amén. Hermanos, eso en cuanto a la hipocresía. Y después vimos cómo Dios preparó todas las cosas para que se cumpliese la palabra, porque Jesús no tenía que ser muerto por los judíos, porque si no lo iban a apedrear, tenía que ser colgado. Entonces los únicos que podían colgar a Jesús en una cruz eran los romanos. Entonces todo eso tenía que suceder. Vimos lo que es la hipocresía y que a veces nosotros somos así también, de los que entregaron a Jesús, de los líderes religiosos, hermanos. Y al final aparece un hombre también. Dice que Pilato le dijo, bueno, antes está también la conversación de Jesús con Pilato, y es nuestro Señor Jesús enfrentando a Pilato, al hombre más poderoso de que estaba en esa región en ese momento, hermanos, que era Pilato, representante del César, del emperador romano, enfrentando él a Pilato, y dice que Pilato no halló nada malo en él. Le dice, no encuentro nada, ni siquiera algo para castigarlo, nada, no tengo nada contra Jesús, no tengo nada contra él. Pero los judíos pedían que sea crucificado igual. Y Pilato le pregunta, dice, ¿eres tú rey? En el versículo 37 respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Ese tú dices que yo soy rey, hermanos, es una forma de hablar, de decirle, hermanos, de aquel tiempo, estás diciendo bien. Sí, es decirle sí, soy rey. Entonces le dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es lo que estábamos hablando recién, hermanos. El que es de la verdad es el cristiano verdadero. Es el que no vive en mentira, es el que no es hipócrita. El otro son las dos clases, o el que es de la verdad o el que no lo es. No hay más gente. Amén. Todo el que es de la verdad, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estaba delante de la verdad. Tenía que oír su mensaje, su voz, pero no lo escuchó.
¿Qué es la verdad? Y se fue. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros, le dice, tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora quiero que pensemos un poquito, hermanos, la última parte de que pensemos un poquito en Barrabás, en esto de Barrabás, mejor dicho. Dice que Pilato le dijo, ¿puedo soltarles? Ustedes tienen la costumbre en la Pascua, yo les suelto a un preso de ustedes. ¿Quieren que suelte, dice, al rey de los judíos? Y ellos le dijeron que no, que querían que él sea crucificado, el inocente siendo crucificado. Dice, y entonces dieron voz a decir, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y al final de cuentas después vemos que Pilato hace eso, entrega a Jesús para ser crucificado y muerto y suelta a Barrabás. Habíamos dicho, hermanos, al principio que a veces nosotros vivimos en mentira o somos hipócritas porque nos gusta el pecado, porque seguimos siguiendo nuestro propio corazón. Y eso nos identificaría con los líderes religiosos que entregaron a Jesús. Es bueno que salgamos de eso. Es bueno que nos pidamos perdón al Señor y nos volvamos a Él. Y pasemos de ser esos, de vivir en una mentira a vivir en la verdad, a oír la voz de Jesús, a pesar de nuestro corazón. Eso en cuanto a los líderes religiosos, que eran hombres como nosotros también. Después está Jesús, que era el Rey de Reyes, que era el valiente. No era como nosotros. Él es santo, Él es valiente. Nosotros somos como era Pedro, como era los líderes religiosos, pero Él no. Y después está Barrabás. Y acá, hermanos, también. Pero esto ahora con Barrabás, fíjense una cosa que a todos nos pasó, lo de Barrabás. Pero esto es a todos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué salió libre Barrabás? ¿Qué hizo para salir libre él? ¿Alguna obra buena? Nada. Es más, todas las obras que había hecho él eran malas. ¿Por qué salió libre? Si no fue por ninguna obra buena que hizo, ¿por qué salió libre? Porque murió uno inocente por él. Porque llevó los pecados de él, hermanos, porque le acusaron de cosas malas a uno que era inocente, a nuestro Señor Jesús. Cuando Barrabás salió, hermanos, lo único que seguramente podía pensar era, él no tenía que morir, o murió uno en mi lugar. Si yo tenía que ser el acusado, si yo era malo de verdad, y si después conoció lo que era Jesús, y si después supo que el mismo Pilato no encontraba nada malo en él, seguramente que podría pensar, hermanos, estoy vivo porque alguien murió en mi lugar. Y yo no hice nada. Yo no hice nada bueno. Yo sí soy malo. Yo tenía que morir, pero uno que no lo era murió en mi lugar. Y eso es real. Y eso sucedió. Jesús fue crucificado y Barrabás fue suelto. Entonces, hermanos, todos somos Barrabás. Todos nos podemos identificar con él también. Porque usted es libre del pecado. Porque usted es salvo ahora. Porque usted tiene vida eterna ahora. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene salvación ahora. Cuando éramos pecadores, cuando éramos culpables, cuando teníamos que ser condenados todos nosotros. Porque no hay condenación para nosotros ahora. Porque un inocente murió en nuestro lugar. Porque un inocente fue a la cruz en lugar nuestro, y ese fue nuestro Señor Jesús. Y esa es la única verdad. Amén. Hermanos, este Barrabás, es lo que pasó con Barrabás, pasó en lo espiritual con todos nosotros. Con todos los que hemos creído, con todos. Barrabás solamente podía decir, hermanos, que estoy vivo porque alguien murió en mi lugar y ese era inocente. Y si se sinceraba y si decía la verdad, yo no lo era. Yo era ladrón, yo era insurrecto, y él no. O sea, Barrabás podía decir lo mismo que podemos decir nosotros hoy. Yo tengo vida eterna, yo soy salvo, yo tengo al Señor. Porque alguien murió en mi lugar. Y ese fue, hermanos, nuestro Señor Jesús. Ese fue, hermanos, el que se puso adelante, el que le dijo a Dios, crucificame a mí. Se entregó y Dios hizo todo para que todo sucediera, todo lo que estaba establecido sucediera. Hermanos, crucificame a mí, yo voy a la cruz, pero déjalos libres a ellos. Y eso sucedió.
Somos libres nosotros, somos libres del pecado, hermanos, porque Cristo murió como un pecador. Somos libres del pecado porque Él recibió el castigo que teníamos que recibir nosotros. No recibimos el castigo nosotros porque lo recibió Él en la cruz. No recibimos la ira de Dios y recibimos el perdón y la misericordia de Dios porque el que recibió la ira de Dios fue Él. Y de esa manera, hermanos, nosotros siendo pecadores somos justificados y Dios sigue siendo justo. Porque Cristo pagó el precio. El precio alguien lo pagó y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Recuerde bien, hermanos, podemos ver acá perfectamente la hipocresía de los líderes religiosos y quería que vean más o menos lo que es la hipocresía. Es cuando una persona dice ser santo, le gusta mostrarse santo, pero a la vez en su corazón no quiere saber nada con las cosas de Dios. No quiere saber nada, hermanos, pero de verdad no quiere hacer lo que dice la palabra de Dios. Que no es lo mismo que el que conoce al Señor y que el que viene a la iglesia, que el que parece un hijo de Dios y todavía tiene fallas, pero está luchando con eso. Eso no es ser hipócrita. Eso no es ser mentiroso. En eso estamos todos nosotros. Amén. Unos en una cosa, otros en otra. En eso estamos todos. Y eso dijo Jesús que era bueno para nosotros. Que eso es, hermanos, el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Amén. Recuerde también, hermanos, de este mensaje, esa parte, vea usted la parte, sepa separar en usted mismo, hermanos, como lo que hace el Espíritu de Dios en usted y lo suyo. Amén. La parte mala, la parte, hermanos, de la carne que no quiere las cosas de Dios. Eso es bueno y eso es alentador también. Amén. Y otra cosa, hermanos, acuérdese, usted fue salvo solo por gracia. No hizo nada, nada, no hacemos nada, solamente pecar. En lo que respecta a la salvación, hermanos, no estoy hablando de la parte de la santificación, eso creo que lo han entendido. Hermanos, en lo que respecta a la salvación, no hicimos nada, solamente aportamos pecado, solo pecado. Amén. Por eso es imposible, hermanos, es imposible, porque viene de Dios, porque se trata del poder de Dios, porque es un milagro de Dios en nosotros. Por eso es imposible que la salvación la perdamos, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Es imposible que un hombre pierda la salvación porque no la ganó. No hicimos nada. Fue Dios en nosotros. Y Él se va a encargar de santificarnos. Él se va a encargar de guiarnos. Él se va a encargar de que cuando pecamos corregirnos. Él se va a encargar de castigarnos si es necesario, pero se va a encargar de que no nos perdamos. Lo dice la palabra de Dios. No, pero entonces si es así, entonces yo puedo, ahora vivo como quiero, total ya fui salvo. Bueno, no entendiste nada y no fuiste salvo. No, porque la salvación es un milagro de Dios en tu corazón, es un quebranto de corazón. Un hombre salvo no quiere pecar, lucha contra el pecado. Sucede esto que les decía yo, no es un hipócrita. Si alguien piensa eso, sería un hipócrita. Ya fui salvo, total ya soy salvo, yo soy salvo porque hice esto, entonces ahora puedo hacer lo que quiero. No entendió, no es salvo, es un hipócrita, vive en la mentira, no ha entendido nada. El salvo, hermanos, está quebrantado y no quiere pecar, naturalmente no quiere pecar. Algo sucedió en él, va a cometer pecado, va a fallar, pero no lo quiere hacer y va a luchar contra el pecado. Es la evidencia de que ha sido salvo. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté bendiciendo y que el Señor nos ayude a poder estar cada vez más, hermanos, en la verdad, en nuestro Señor Jesús. No hay otro, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay nada alternativo, hermanos. Lo otro es mentira, hipocresía, perdición e infierno. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos.